El siguiente problema que vamos a plantear de esta serie de problemas de la introducción dice: se burbujea aire en un tambor de hexano líquido a una velocidad de 0,1 kmol por minuto. La corriente de gas que sale del tambor contiene 10 mol por ciento de vapor de hexano. El aire puede considerarse insoluble en el hexano líquido. Aplique un balance integral para estimar el tiempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos de líquido. Bueno, primeramente creo que el problema ya está aclarando que lo que necesitamos aplicar es un balance integral para el líquido. El líquido sería nuestro hexano contenido en el tanque, ¿verdad? Tengan en cuenta que no necesariamente en cualquier otro problema eso tendría que ser una explicación, digamos, que debería estar de por sí, sino que a partir de nuestros conocimientos y de la lectura del enunciado nosotros deberíamos saber qué tipo de balance deberíamos aplicar para cada situación. Entonces, vamos a hacer de vuelta los pasos necesarios para plantear y resolver nuestro problema. El primero de ellos sería entonces hacer nuestro pequeño diagrama de bloques, que en este caso sería para seguir con lo que serían los bloques que estamos utilizando. Esto sería nuestro bloque entonces que contiene hexano líquido. Tiene un volumen de, digamos que el volumen que nos da, que contiene hexano líquido, que es 10 metros cúbicos, digamos, de todo lo que tiene inicialmente. A nuestro tanque, o incluso ahora podemos hacer esto un poquitito más entendible, sería un tanque. Y al tanque se está alimentando, esto es nuestro hexano líquido, ¿verdad? Se está alimentando aire y se está retirando por la parte superior una mezcla de aire más hexano. Ahora, la corriente de entrada al sistema, el hexano no entra al sistema, acá no hay hexano, el hexano es simplemente lo que inicialmente está contenido en nuestro tanque, ¿verdad? Entonces, la entrada corresponde exclusivamente al aire, ¿verdad? Y este correspondería al flujo de entrada, en este caso, de esa corriente de aire, que en este caso es 0,1 kilomol de aire por minuto. ¿Está bien? La corriente de gas que sale del tambor contiene 10 mol por ciento de vapor de hexano. Eso quiere decir que el resto debería ser aire, ¿verdad? Entonces, acá arriba tendríamos aire más hexano. Es decir, parte del aire, o sea, el aire lo que está haciendo a la hora de burbujearse, digamos, dentro del hexano líquido, es hacer que parte de ese hexano líquido se evapore y salga con la corriente de aire que tenemos acá arriba. ¿Está bien? Entonces, los datos que tenemos acá arriba son los valores de las fracciones molares, que serían 10 mol por ciento de hexano, que esto podemos expresar como 0,1 kilomol de hexano por kilomol, y esto sería 0,9 kilomol de aire por kilomol. Entonces, de vuelta hago la pregunta de si nuestro diagrama, en las condiciones en que están ahora, ya está, digamos, completo de manera que pueda pasar al siguiente paso, que es plantear los balances de masa necesarios para resolver el problema. Y de vuelta, para que yo pueda definir o pueda saber eso con certeza, necesito saber o ver si es que las variables que estoy utilizando en cada corriente me permiten calcular el flujo de todas las corrientes individuales de esa corriente en particular. En este caso, la corriente de entrada tenemos solamente aire, ya que está expresado por esto, ¿verdad? Esto sería como un flujo n sub 0 o un n de entrada, ¿verdad? Quiere decir que es solamente eso.
Acá arriba tengo aire y hexano, pero solamente tengo las composiciones. Quiere decir que acá arriba, para que eso esté completo, necesariamente necesitamos, valga la redundancia, expresar un flujo n de salida que debería estar en unidades de kilomol por minuto. Entonces, con esto, sencillamente diciendo que el flujo de hexano a la salida es el flujo total por la fracción de hexano. Y lo mismo para el aire, ¿verdad? Entonces, conociendo ya esta n de salida, ya debería estar completamente especificado en nuestro diagrama. Entonces, ahora podríamos pasar a la siguiente etapa, que sería plantear nuestros balances de masa. Ahora, vamos a ver de vuelta cuál es la pregunta que nos pide el problema. El problema pide aplicar un balance integral para estimar el tiempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos de líquido, ¿verdad? Quiere decir que, de acuerdo a lo que el problema me dice directamente, tendría que aplicar un balance para el líquido, o sea, en este caso el hexano, ¿verdad? Recuerden que en este caso podemos plantear balances tanto para el aire, para el hexano, o como para el contenido total o la masa o los moles totales en este caso, ¿verdad? Entonces, siguiendo lo que el problema nos dice, vamos a ver lo siguiente. Si yo planteo o si yo quiero saber el tiempo necesario para vaporizar los 10 metros cúbicos de hexano que tenemos acá, estos son 10 metros cúbicos de hexano líquido, necesariamente voy a tener que saber cuál es la velocidad de flujo de salida para saber con qué velocidad en este caso se está eliminando o está saliendo nuestro hexano de acá. Entonces, si yo planteo directamente, o sea, al inicio, si planteo un balance para el hexano, voy a tener como incógnitas el flujo de salida, voy a tener como incógnita también el tiempo, lo cual haría que con esa ecuación en particular no podría resolver todavía mi problema. Entonces, vamos a hacer primero lo que sería un poco más sencillo, lo que es un poco más fácil, que es tratar de determinar esto, ¿sí? Entonces, para determinar esto, vamos a irnos por el camino un poco más fácil, que es trabajar con el aire. Fíjense que de acuerdo a lo que el problema nos dice, el problema dice que el aire puede considerarse insoluble en el hexano líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el aire que ingresa a nuestro tanque va a salir exactamente en esas mismas condiciones de flujo. O sea que si hablamos del aire, el aire estaría funcionando, estaría trabajando, digamos, en el proceso en estado estacionario. ¿Sí? Todo el flujo de aire que va a estar entrando va a estar saliendo con el mismo valor. ¿Está bien? Eso es porque el aire no se disuelve en el hexano. Si el aire se disolvía, quiere decir que de los 0,1 kilomol que hay acá, va a salir menos acá arriba. Pero en este caso sale la misma cantidad o el mismo flujo, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar primeramente nuestro balance de masa para el aire. Fíjense también que por más de que el aire en este caso sea una mezcla de gases, ya sea oxígeno, nitrógeno y otros componentes gaseosos, es factible que yo le considere al aire como un compuesto molecular de por sí, de manera que yo pueda aplicar el balance a ese conjunto, a esa mezcla que en este caso es el aire. Como vamos a ver en un problema posterior, es posible que justamente yo haga esa división del aire entre oxígeno y nitrógeno de manera que pueda calcular con un poco más de detalle las cantidades de oxígeno y nitrógeno específicamente en las corrientes. Bueno, por el momento dejamos esto solamente como aire, como un compuesto en particular. Nuestra ecuación de balance de masa o de balance general sería entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Entonces, de acuerdo a lo que el problema nos dice, podemos deducir de que esto es porque el aire está en estado estacionario, la generación y el consumo serían iguales a cero, porque el problema tampoco nos habla acerca de ninguna reacción química entre el aire y el hexano. Entonces no hay reacción química, entonces el balance queda simplificado o reducido a entrada
igual a salida. Ahora, el flujo de aire de entrada, que a esto vamos a llamarle n cerito para utilizar la variable que tenemos acá. Esto sería entonces n cerito igual a el flujo de aire acá a la salida. Y el flujo de aire acá a la salida sería sencillamente el producto del flujo total por la fracción, en este caso molar, de el aire, que sería el valor de n de salida por la x del aire. Entonces, para simplemente verificar esto, vemos que esto está en unidades de 0,1 kilomol de aire por minuto igual a n de salida, que está en kilomol por minuto, por la fracción que sería kilomol de aire por kilomol. Entonces, kilomol de aire por minuto, kilomol de aire por minuto. ¿Está bien? Entonces, a partir de esta ecuación ya podemos despejar el flujo de salida total, digamos, de nuestro tanque. Ahora, con este flujo de salida sí ya podríamos pasar a nuestro balance del hexano para de esta manera entonces responder la pregunta del problema. Balance de masa para el hexano, entonces escribo de vuelta la ecuación general: entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Para el hexano, entonces, si yo solamente le miro al hexano dentro de nuestro sistema, no hay flujo de entrada de hexano, solamente está entrando aire. ¿Hay salida de hexano? Sí hay salida de hexano. No hay generación y no hay consumo porque no hay reacciones químicas. Y la acumulación, evidentemente, en este caso para el hexano va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque si inicialmente tenemos un volumen de 10 metros cúbicos de hexano, a medida que el hexano va abandonando el tanque, quiere decir que ese contenido de 10 metros cúbicos va a ir disminuyendo. Entonces, esa acumulación, como habíamos visto, vamos a escribir esto, sería menos salida igual a acumulación. Y la acumulación sería entonces, por definición, como habíamos visto, la cantidad final menos la cantidad inicial. Y la acumulación, como es un balance integral, este balance integral implica que yo necesito aplicar esta diferencia, es decir, la cantidad final menos la cantidad inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. O si expresamos de otra manera, digamos, esto sería sencillamente delta n de hexano sobre delta t. Esto sería la acumulación, que tanto varía la cantidad de hexano con respecto a un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, para nuestro problema en particular ahora, digamos que podemos asumir que el tiempo inicial es 0. Cuando inicia, digamos, esto, entonces podemos simplificar esto y podemos decir también que la cantidad final, que es esto, también va a ser igual a 0, que sería, digamos, lo que el problema nos pide, ¿verdad? El tiempo requerido para vaporizar los 10 metros cúbicos de líquido, asumiendo que existen acá inicialmente esos 10 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, nuestra ecuación de balance quedaría de la siguiente manera. Sería menos salida igual a menos, o acá ya puedo colocar nuestro de final, igual a menos cantidad inicial. Bueno, y recordamos que esto estamos aplicando ahora para el hexano, ¿verdad? Entonces, la salida del hexano es sencillamente el flujo de salida por la fracción x del hexano, que sería 0,1, que es lo que tenemos acá.
Esto entonces por el tiempo final va a ser igual a la cantidad inicial de hexano. La cantidad inicial es la que podemos obtener a partir del volumen. O sea, vamos a llamarle a esto n, digamos, inicial. Fíjense que no es un flujo, es simplemente una cantidad y eso podemos expresar o podemos calcular a partir del volumen que tenemos ahí. Entonces sería 10 metros cúbicos de hexano por, utilizando la densidad del hexano que no tengo ahora mismo en mente, pero esto sería en unidades de kilogramos de hexano por metro cúbico de hexano por el peso molecular o la inversa de ese peso molecular, que sería entonces esto en unidades de kilomol por kilogramo. Para que quede claro, esto sería entonces la densidad del hexano líquido y esto sería 1 sobre el peso molecular del hexano. Entonces, esto se estaría simplificando con esto se estaría simplificando con esto y me quedaría solamente kilomol, que es lo que estaríamos colocando acá, ¿verdad? Entonces, voy a escribir sencillamente n inicial acá y con eso entonces tenemos definida nuestra ecuación del balance integral para nuestro examen. ¿Sí? Y de esta ecuación deberíamos poder despejar nuestro tiempo final, que es esto. El valor de n inicial sacamos de acá abajo, la x es un dato que tenemos y el flujo de salida es lo que calculamos previamente, digamos, acá. ¿Está bien? Ahora, recuerden que esta sería una forma de poder evaluar, digamos, este balance, que es aplicando nuestra ecuación directamente de acuerdo a como vimos en el video anterior, ¿verdad? A partir de la ecuación general. Ahora, yo puedo también definir esto como dijimos hace un rato. Yo puedo expresar esto como menos salida igual a la variación de moles de hexano sobre la variación de tiempo, ¿verdad? O si expresamos esto en un marco, en este caso diferencial, estaría expresando esto en forma de esta derivada, ¿verdad? Que sería entonces la variación de moles de hexano con respecto al tiempo. Y si resolvemos esto, o si evaluamos esto para justamente un intervalo de tiempo, tendríamos lo siguiente. En vez de la salida voy a escribir ya directamente acá el valor, que era menos el flujo de salida por la x de hexano por dt, ¿verdad? Entonces, esto deberíamos integrar desde un n inicial a un n final. Esto sería desde un T0 hasta un TF. Entonces, la integral de esto sería simplemente el delta n, que es n final menos n inicial, igual a menos n de salida por x del hexano. Y esto sería sencillamente TF menos T0, ¿verdad? Entonces, de vuelta, si simplificamos esta expresión, el n final del hexano sería igual a 0, el tiempo inicial también consideramos como 0, entonces nos quedaría que la ecuación sería menos n inicial igual a menos n de salida por x del hexano por el tiempo final, que es exactamente, si miramos esta expresión, es exactamente la misma que obtuvimos acá, ¿verdad? En términos, digamos, un poco más técnicos, en principio esta expresión en forma diferencial debería ser la que más se debería ajustar al comportamiento real. En este caso no hay diferencia, ya que la particularidad es que este flujo de salida en este caso es constante, ¿verdad? Porque si este flujo de salida dependía del tiempo, o sea, si yo digo que n de salida es función del tiempo,
Entonces iba a tener que integrar ese flujo N de salida con respecto a esto, ¿verdad? En este caso, como no hay ninguna variación, es constante, digamos eso, entonces no hay ningún problema. Y por eso la ecuación se puede reducir o se llega a la misma conclusión. ¿Está? Bueno, entonces creo que queda bien claro lo que es la diferencia entre un balance para un proceso continuo, un balance para un proceso por lotes, que mirando de vuelta cuando hicimos esto acá, por más de que hayamos hecho un balance en este caso eh, por lotes, que era igual a lo que vimos acá, esta cantidad final menos cantidad inicial también, digamos, se evalúa para un delta T, así como hicimos recién acá, ¿verdad? Entonces, lo mismo sería que yo diga cantidad final menos cantidad inicial igual a cero, o sea que esto por más de que evalúe para un delta T determinado, siempre va a quedar a cantidad final menos cantidad inicial porque es lo que el balance en este caso nos decía para este problema. Bueno, con esto seguimos con la siguiente autoevaluación que dice se desea escribir los balances para cada una de las cantidades siguientes de un proceso continuo. Indique en cada caso las condiciones bajo las cuales la ecuación de balance toma la forma simple entrada igual a salida. Masa total, masa de la especie A, moles totales, mole de la especie A y volumen. Entonces, ¿qué es lo que nos pide este ejercicio? El ejercicio nos pide que a partir de la ecuación general de balance aplique esto a masa total, a masa de la especie A, aplique a los moles totales, a los moles de la especie A y al volumen. Y diga qué es lo que tengo que, bueno, evidentemente para que el balance quede entrada a salida, entonces tengo que ir eliminando cada uno de los términos que están acá, ¿verdad? Para la masa total es de alguna manera trivial el hecho de decir que al ser entrada-salida, evidentemente de por sí no existe generación de masa ni consumo. Entonces, la única condición que podría decir para que si estoy balanceando masa total, el balance quede como entrada-salida, es que el proceso tiene que estar en estado estacionario, ¿verdad? Porque la acumulación debería ser cero para que esto quede como entrada-salida. Entonces, eso mismo hay que hacer para los demás ítems que tenemos acá. Dejo para ustedes, digamos, que traten de evaluar y de pensar en este caso cada uno de los demás eh, ítems que tenemos acá y voy a hacer simplemente una aclaración con respecto a los moles totales, ya que es normalmente algo que puede llegar a dar confusión a la hora de evaluar. Si hablamos de moles totales, normalmente lo que se nos ocurriría de buenas a primeras es decir que para que los moles totales se conserven no debería haber ninguna reacción química dentro del proceso, ¿verdad? Es como lo que estamos mirando, digamos, acá. Los moles de aire van a ser siempre entrada igual a salida si se está en estado estacionario y si es que aire es evidentemente en este caso no reactivo, ¿verdad? Pero si hablamos de moles totales, yo puedo tener una reacción A para dar B, en donde los coeficientes estequiométricos sean 1 y 1. Entonces, si esta reacción ocurre, digamos, en un proceso, yo estoy ingresando A y saco B, y la reacción, digamos, tiene una eficiencia del 100%, quiere decir que acá va a entrar un mol de A y acá va a salir un mol de B por la estequiometría de la reacción. Entonces, en este caso, se puede ver que los moles, por más de que los moles totales, por más de que tengamos una reacción química, también se van a conservar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo puedo tener una reacción, en este caso, en donde tenga A para dar 2B, entonces evidentemente en este caso ya no se cumple esta condición de que los moles totales se van a conservar. ¿Está bien? Así también yo puedo tener 1 de C más 1 de A para dar 2B, esto se sigue conservando porque empezamos con 2 moles iniciales y si esto reacciona por completo, entonces tendríamos también 2B a la salida que es la misma cantidad, ¿verdad? Entonces,
Hay casos en donde, por ejemplo, la masa total podemos decir de que siempre se va a conservar. Si es que hablamos de un proceso estacionario, entonces siempre vamos a tener masa de entrada total igual a masa de salida total. Pero eso no es así para los moles totales. ¿Está bien? Y eso es lo que normalmente suele llevar a cometer errores en distintos problemas y procesos que vamos a ir viendo más adelante. ¿A qué me refiero? Que supongamos que tenemos un proceso en donde tenemos varias etapas. Digamos que esto sería nuestro proceso con distintas etapas. Entonces, si yo miro lo que son las entradas y salidas, digamos, globales de nuestro proceso, tengo esta entrada acá y tengo las salidas que sean esta y esta. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que yo puedo tomar, digamos, a todo este sistema como un sistema propiamente. Entonces, la ecuación de balance de masa debería ser igualmente aplicable a todo lo que estamos considerando acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aplico el balance de masa, la masa siempre se va a conservar si yo considero, digamos, este punto de entrada y estos tres puntos de salida. Entonces, sencillamente, si, digamos, esto M4, M4' y M3, y a esto le llamamos M1, ¿sí? Entonces, necesariamente la suma de M4, M4' y M3 tiene que ser igual a M1 en masa, ¿sí? No en moles. Y creo que ese es uno de los primeros errores que normalmente suele ocurrir cuando trabajamos con esto. Puede ser que la unidad con la cual estemos trabajando sea en este caso masa, entonces no hay problema con que yo aplique esto. Pero si aplico o si utilizo moles, no necesariamente esto va a ser así. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos una reacción química y si ya tenemos esa reacción química puede pasar lo que mencionamos recién con el ejemplo de A para dar 2B o 2A para que dé B o lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso es algo con lo cual hay que tener, digamos, cuidado. ¿Está bien? Bueno, seguimos con el siguiente ejemplo. Dentro de lo que serían ya los cálculos de balance, que vamos a ir viendo más adelante, tendríamos más o menos algo como esto. La deshidrogenación catalítica de propano se lleva a cabo en un reactor continuo de lecho empacado. Se precalientan a 670 grados Celsius 1000 kilogramos por hora de propano puro antes de introducirlo al reactor. El gas efluente del reactor, que contiene propano, propileno, metano e hidrógeno, se enfría de 800 grados Celsius a 110 grados Celsius y se alimenta a una torre de extracción donde propano y propileno se disuelven en aceite. Después, el aceite pasa a una torre de extracción donde se calienta y libera los gases disueltos. Dichos gases se recomprimen y envían a una columna de destilación en la cual se separan propano y propileno. La corriente de propano se recircula al precalentador del reactor uniéndose con la alimentación. La corriente de producto que procede de la columna de destilación contiene 98% de propileno y la corriente de recirculación contiene 97% de propano. El aceite de extracción se recircula a la torre de absorción. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo a la hora de presentarle, digamos, este tipo de problemas o este tipo de enunciado? El primero de ellos es asustarle. Bueno, perdón, no es en realidad asustarle, sino ver que este sería, digamos, el tipo de problemas que estaríamos realizando más adelante, ¿verdad? De alguna manera serviría como motivación para ustedes para ir viendo que empezando con pequeños cálculos sencillos como esto, tengan en cuenta y tengan la seguridad de que necesariamente a medida que vayamos avanzando van a ser capaces ustedes de resolver, digamos, y de plantear este tipo de problema como el que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, el procedimiento de resolver los balances es algo que, digamos, se va a ir viendo. Es independiente si yo sé aplicar el balance a un equipo en particular o a distintos procesos que están funcionando uno detrás de otro, ¿verdad?
La dificultad dentro de todo esto radica en interpretar y de poder armar correctamente el diagrama de bloques para que a partir de ese diagrama de bloques, que sería, digamos, esto, haríamos esto, pero en este caso para los 10 procesos, digamos, que tenemos conectados entre sí, de manera a que a partir de ahí tengamos la información necesaria para el balance. Para este caso en particular, bueno, vamos a contar brevemente cuáles son las operaciones que tenemos para tener una idea más o menos. La deshidrogenación catalítica se lleva a cabo en un reactor. Tenemos entonces un reactor. Se precalientan a 670, eso quiere decir que hay un precalentador en algún momento. Después del reactor, el gas efluente del reactor se enfría de 800 a 110, quiere decir que tenemos un tercer equipo que sería un enfriador y se alimenta a una torre de extracción donde propano y propileno se disuelven en aceite. Después el aceite pasa de vuelta a una torre de extracción, una segunda torre, donde se calienta y libera los gases disueltos. Dichos gases se recomprimen, es decir, hay un compresor en algún momento y envían a una columna de destilación que sería otro proceso en la cual se separan propano y propileno. La corriente de propano se recircula al precalentador uniéndose con la alimentación. La corriente de producto que procede de la columna contiene esto, y el aceite de extracción se recircula a la torre de absorción. Esto creo que sería, ya que la torre de absorción en ningún momento se menciona, la torre de absorción sería entonces donde nuestro propano y propileno se disuelven en aceite. Ahora entonces esta torre de extracción creo que es la que debería ser nuestra torre de absorción. Entonces podemos identificar que hay como mínimo, si no se nos pasó nada ahora mismo leyendo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones. Es decir, yo voy a tener un bloque, dos bloques, 3, 4, 5, 6 y 7. Y esos 7 bloques están conectados de alguna manera en donde vamos siguiendo, digamos, nuestro proceso. Vamos a ir haciendo para simplemente que tengan una idea de lo que tenemos en el problema ahora. Entonces tenemos un reactor, entonces vamos a identificar un bloque en este caso que sea nuestro reactor. Lo que va a entrar al reactor, que sería nuestro propano, el problema dice que se precalienta antes de introducirlo al reactor. Quiere decir que antes de introducirlo al reactor tiene que haber un precalentador acá. ¿Sí? Entonces, solamente tomando en cuenta esas dos operaciones, o después del reactor, creo que también decía que tenemos un enfriador, vamos a agregarle el siguiente, o la siguiente etapa que sería nuestro enfriador. ¿Está bien? Entonces, el problema en sí, fíjense que me dice que se precalientan a 670 mil kilogramos por hora de propano puro. Quiere decir que la entrada al precalentador serían los 1000 kilogramos de propano puro. Y no nos dice a qué temperatura, digamos, está esto. Si sabemos que lo que va a entrar al reactor va a seguir siendo los 1000 kilogramos de propano puro y la temperatura de esta corriente, que es la que entra al reactor, es de 670. Esto es por hora. Todo por hora. Y esto es 670. ¿Sí? Entonces, lo que sale del reactor va a ser una corriente donde acá ya va a depender de cómo de vuelta nosotros querramos manejar o escribir nuestro diagrama de bloques o las variables de esta corriente, en donde la salida del reactor, como el problema dice, el gas efluente contiene propano, propileno, metano e hidrógeno. Entonces yo puedo decir que acá en la salida va a haber una N de propano, va a haber una N
de propileno, una N de hidrógeno y una N de metano, ¿verdad? Podemos expresar de esta manera, ya que de esta manera tenemos el flujo de cada una de las corrientes individuales. Pero así también yo puedo expresar esto de la siguiente manera. Podemos expresar como un flujo total, N total, y puedo expresar las composiciones del propano, X del propileno, la X del metano y la X del hidrógeno, si es que había hidrógeno. ¿Sí? Y esto ya es algo que, como dije también en el video anterior, depende sencillamente de cómo ustedes quieran plantear esto, o también puede ser que dependa de los datos que dispongamos del problema, ¿verdad? Lo normal sería si, por ejemplo, tenemos que en esta corriente a la salida del reactor tenemos como dato alguna de estas cantidades, lo correcto o lo ideal sería utilizar esta nomenclatura para eh, ya tener esos datos explícitamente, digamos, en el diagrama, ¿verdad? Para que yo pueda ver cuáles son los datos que realmente están acá, ¿verdad? Y a la salida de nuestro enfriador, entonces tendríamos lo mismo. ¿Sí? Tengan en cuenta que tanto el precalentador como el enfriador simplemente lo que hacen sería variar la temperatura de las corrientes, ¿verdad? Entonces, todo esto mismo, como tenemos acá, va a estar saliendo de igual manera acá. El reactor, el problema decía que salía a una temperatura de 800. Esto está a 800 grados Celsius y esto se enfría de 800 a 110 grados Celsius. ¿Está bien? Esto se alimenta a una torre de absorción donde propano y propileno se disuelven en aceite. Entonces, vamos a agregar esta última unidad, ya que tampoco es el objetivo resolver esto mismo ahora, ¿verdad? Esto sería nuestra unidad de absorción. Y para que esto se absorba, es necesario que ingrese a esta torre el aceite, que no sabemos en este caso cuánta cantidad de aceite tenemos, entonces a esto podemos llamarle si estamos hablando de kilogramos, esto sería masa de aceite. Bueno, esto en realidad como colocamos acá moles y acá tenemos kilogramos, sería lo ideal también que pueda expresar esto en masa o pasar estos kilogramos a moles, ¿verdad? Es otra cosa importante que tienen que tener en cuenta a la hora de escribir, digamos, el diagrama con cada una de las corrientes, que normalmente lo ideal sería que todas las corrientes estén en la misma unidad de medida para que eso facilite a la hora de que yo quiera plantear los balances, ¿verdad? Entonces, de la torre de absorción, vamos a tener, digamos, una salida que en este caso sería el aceite principalmente con lo que quiere extraerse, que es propano y propileno, ¿verdad? Entonces, en una corriente vamos a tener aceite, propano, propileno. Entonces, la otra corriente, la que no va a ser aceite, propano y propileno, va a ser metano e hidrógeno. Entonces, de vuelta a esto le podemos llamar ahora M de aceite 2, M de propano, M de propileno, no sé, podemos llamarle 2 todo a esto sería 1, esto sería entonces M de metano 3, M de hidrógeno 3, o lo que sea, ¿verdad? Para que siempre tengamos identificado todas las variables de esa corriente. ¿Está bien? Bueno, entonces, como le digo, no es necesario seguir planteando, digamos, este problema con todas las otras unidades que tenemos. Si quieren, pueden tomar como una práctica para, digamos, justamente empezar a ir viendo qué es lo que van a tener que hacer más adelante. Tengan por seguro que a medida que vayamos avanzando, por más de que ahora mismo pueda que parezca grande el problema, de hecho que es grande, a medida que vayamos avanzando, ustedes van a ser lo suficientemente capaces de poder plantear y resolver todos los balances de masa, digamos, de este proceso, que es básicamente la esencia de nuestra materia y más que nada también del resto de las materias de ingeniería química, ya que el balance de masa va a ser algo que van a encontrar, digamos, en prácticamente ya casi todas las materias de acá en adelante, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, entonces para cerrar un poco la idea de esta parte, ¿qué se necesita conocer en un balance de materia? Podemos responder esto mirando nuestro diagrama que tenemos acá. Cuando yo quiero resolver o cuando yo quiero plantear un balance de materia,
Lo primero que siempre tenemos que plantear es nuestro diagrama, ya sea en este caso, por ejemplo, de bloques. Segundo, una vez que tengo el diagrama, tengo que definir completamente las corrientes con los datos conocidos, que es básicamente lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿verdad? Escribo el diagrama, escribo los valores conocidos y por último debería expresar también los valores, definir las incógnitas en todas las corrientes. Entonces, básicamente es eso. Cualquier problema de balance de masa y energía que vamos a encontrar a lo largo del semestre sería sencillamente eso. Sería un enunciado en donde tenemos la descripción de un proceso y tengan en cuenta también, aclarando, que para que yo pueda resolver o para que yo pueda plantear un balance de masa, no es necesario que yo sepa cómo funciona un precalentador o cómo funciona un reactor de lecho empacado, cómo funciona un enfriador o cómo funciona una torre de absorción. Por más de que sean nombres que en este caso capaz no hayan escuchado, capaz que sí o lo que sea, no es necesario que yo conozca cómo funciona ese equipo adentro para que yo pueda plantear los balances de masa. Lo único que necesito es saber qué entra y saber qué sale y expresar correctamente, digamos, estas cantidades para que yo pueda utilizar nuestra ecuación general, reducir la ecuación general a lo que sea para lo que esté balanceando y con eso determinar las incógnitas necesarias. ¿Está bien? Bueno, entonces, para finalizar, vamos a hacer este último ejemplo. Voy a de vuelta a cortar un ratito el video acá y continuamos ya con este último ejemplo en el último video.